Hola, moteros y moteras. Este vídeo es la segunda parte del breve análisis a 8 aplicaciones móviles de GPS gratuitas. El enlace a la primera parte del vídeo la podrás encontrar en la descripción de este vídeo o aquí en la esquina superior derecha. Te recuerdo las aplicaciones que he incluido en el análisis. En la primera parte vimos AmiGo de TomTom, Calimoto, Google Maps o Android Auto y Here We Go. Y en este vídeo vamos a ver Curviger, Navigator de Mapfactor, OSM And y Waze. Intro y empezamos. Bien, pues seguimos dándole un repaso a las últimas 4 aplicaciones de GPS para Ping Pan para el móvil. Y vamos a continuar con la lista por donde lo dejamos. El siguiente navegador es Curviger. Este navegador seguro que te suena, o al menos su planificador web, que es de lo mejorcito que puedes encontrar. Calimoto, Curviger y Google Maps, los 3 planificadores online que uso para generar rutas. Y Curviger está en esta lista porque puedes diseñar tu ruta de A a B y establecer un nivel de curvas, igual que Calimoto, pero con algunas características más, y exportar el GPX para subirlo a Calimoto o a otro navegador GPS que admita GPX. Y así puedes mover tus rutas de aplicación a aplicación. Y aquí acaban las virtudes de Curviger. La versión es tipo freemium. Se puede usar gratis, pero tienes que pagar para tener el resto de funcionalidades. Funciones como las instrucciones por voz, porque Curviger es mudo hasta que compras una suscripción. Y la suscripción, aunque es barata, muy barata, 10 euros al año, pero creo, es mi opinión personal, no compensa de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Pues porque el navegador es muy sencillo, para nada intuitivo. Su aspecto visual es muy poco atractivo y da sensación como de una aplicación a medio terminar. En fin, lo dicho, Curviger para planificar está genial, pero para navegar gratis, nada. Y ahora un navegador que no está mal, Navigator de Mapfactor. Lo primero que me llamó la atención en este navegador GPS fue la voz. Está tremendamente bien conseguida, con buena entonación. No sé, es como llevar a alguien sentado al lado. Pero, porque hay un pero, es que tiene un acento muy, pero que muy extranjero. Acento checo o polaco, para ser exactos. Eso sí, es un idioma español muy bien hablado. Glorieta a 500 metros. Coja la segunda salida. También avisa cuando recalcula la ruta. Se está procesando el cálculo de la ruta. Que es un detalle pequeño, pero que es muy de agradecer. Otro punto positivo es que permite mapas offline. Te descargas los mapas y listo. Por cierto, son los mapas de OpenStreetMaps, todo un referente en mapas. Ay, lo que tarda este semáforo y la batería de la cámara, no se ve si está encendida o no se ve. Porque justo hoy estoy grabando las 2 partes del vídeo de los GPS, así que no sé si me va a dar batería para todo y a lo mejor estoy aquí haciendo como que grabo y luego no estoy grabando nada. Bueno, seguimos. Con Navigator también se puede descargar rutas en GPX, pero resulta un poco obtuso, confuso.
el tema de los GPX no me satisfizo para nada. Satisfizo, qué raro y mal suena esa palabra. No me satisfizo. Bueno, también me resultó poco intuitivo, al menos al principio, y digo al principio porque no lo he probado en profundidad. Quizás con más práctica terminaría acostumbrándome, pero no. Y no lo he probado en profundidad por dos aspectos principales que me ponían muy nervioso. Primero, que no me siento cómodo con sus niveles de zoom y esa flecha gordota en medio de la pantalla. Y segundo, una publicidad incómoda a pantalla completa al salir de la aplicación. OSM And. Yo le llamo el hermanito de Curviger. Son circunstancias exactamente iguales. Curviger con un excelente planificador web y una muy poco usable aplicación GPS, y OSM And con unos excelentes mapas propios, los de OpenStreetMaps, pero con una aplicación GPS igual que Curviger, poco usable. Son de ese tipo de aplicaciones que instalas y acabas desinstalando a los 10 minutos. A ver, entiendo que los mapas de OpenStreetMap son unos mapas gratuitos, libres, completamente abiertos y proporcionados así de forma gratuita, y que el navegador GPS también se proporciona gratuitamente, y da la impresión de que soy un ogro por dar tan mala fama a un producto de gente que está trabajando en esto por un bien común y sin cobrar por sus productos. Pero es que, chico, si hubieran cuidado un poco su interfaz, la aplicación hubiera sido casi sobresaliente. Hasta cierto punto es entendible. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se trata de software libre y, por suerte o por desgracia, el software libre tiene esa tendencia a ser de nacimiento feo. Y hablo con conocimiento de causa. Llevo 24 años trabajando con Linux desde el año 98. Circunstancia que me hace sentir un viejo. Cada vez menos, pero aún es tangible que algunos programas para Linux son feos y poco atractivos, pero no por feos van a funcionar mal, sino todo lo contrario. Por lo tanto, si unimos lo poco atractivo con la complejidad que supone trabajar con un Linux, que obviamente es más complejo que trabajar con un Windows o con un MacOS, la gente desiste, se va y no vuelve. Y da igual si Windows o MacOS funcionan bien o mal, la gente se queda ahí. Dicen que Bill Gates, en una de sus célebres frases, dijo: si no puedes hacer que funcione, al menos hazlo bonito. Y surgió Windows. Se ve bonito, se ve fácil, y la gente se queda ahí sin cuestionarse si hay alternativas mejores. Vamos a darle un apretón a esto, que hoy está un poquito dormida. Pues eso es lo que le ocurre a OSM And. Es feo, es poco intuitivo, pero detrás hay un trabajo y un potencial envidiables. ¿Qué hacemos? ¿Adelantamos? Volviendo a OSM And, los mapas son descargables, así que podemos usarlos sin necesidad de tener internet. Permite instalar complementos al GPS para dotarlos de más funcionalidades y permite importar fácilmente archivos de ruta GPX. Tiene una curiosa e interesante función de avisos de semáforos e incluso pasos de peatones. Es decir, te aproximas a un lugar donde hay un paso de peatones y el GPS te avisa. ¿Qué GPS hace esto? Solo faltaría que te avisara de los baches de la carretera. En cuanto a las indicaciones de voz, ni idea. No he sido capaz de hacerlo funcionar. Y tampoco le he dedicado tiempo a descubrirlo porque sabía que no iba a ser mi aplicación de GPS de batalla. Y tristemente,
la interfaz descuidada, poco atractiva, poco intuitiva, con muchísima información en la pantalla que resulta apabullante, los botones pequeños, dan al traste con todo y acabo desinstalando la aplicación. Y por último, otro conocido entre los moteros, Waze. Voy a darme la vuelta en esta rotonda porque el sol está ya muy bajo y no tengo ni idea de si se va a ver bien en cámara con el brillo de la carretera. Así que vamos a dar la vuelta. Sí, yo creo que sí, que ahora vamos a ganar en imagen. Vale, pues iba a hablar de Waze. Waze se basa en los mapas de Google Maps. De hecho, Google compró Waze hace años. Esta aplicación es más que un navegador GPS. Es casi como una red social porque puedes ver a otras motos cerca de ti. Obviamente, gente que se ha descargado la aplicación. No permite cargar archivos GPX, solo puedes ir de A a B, pero puedes añadir puntos intermedios por los que puedes más o menos programar la ruta. Y también tienes rutas alternativas para elegir. Lo que no me convence es la voz. Tenemos todo preparado, vámonos. Aún están usando la versión antigua de síntesis de voz de Google, con esa entonación tan poco natural. En la rotonda coge la primera salida. Luego gira a la izquierda. También observo que la voz ofrece demasiada información. A veces estás deseando que acabe de decir los nombres de las carreteras. Demasiada información durante la ruta, a mi parecer. Tampoco tiene mapas offline, así que, como de costumbre, necesitarás estar conectado a internet. Un punto interesante es que puedes generar y compartir un enlace donde aparece tanto la ruta que vas a seguir como tu posición dentro de la ruta. Casi a tiempo real, cada pocos segundos se va actualizando tu posición. Otro punto interesante es que tiene un discreto entorno para planificar viajes online desde el ordenador y luego pasar las rutas al teléfono. Este navegador tampoco permite HFP. Eso sí, la interfaz es muy amigable e intuitiva, muy agradable, la verdad. Y hasta aquí mis impresiones sobre los GPS gratuitos que he ido probando. Como habrás podido ver, no he realizado un análisis en profundidad de las aplicaciones. Hacer un análisis más profundo hubiera resultado un vídeo muy largo, pesado, aburrido. Así que he preferido darle un vistazo rápido, sin entrar en detalles. Echarle un vistazo rápido de la misma forma que cualquiera de nosotros hacemos con una aplicación recién instalada. Y luego, si alguno de vosotros tiene especial interés en alguna en concreto, pues ya corre de su cuenta instalarla y probarla más a fondo. Podría recomendar alguno o algunos de estos navegadores GPS, pero esa tarea mejor te la dejo a ti. Vamos a dejar a que la señora se baje del coche. Hay que ser cordial, educado. Para mí, un GPS, como dije en la primera entrega de estos dos vídeos de la revisión, del análisis a 8 aplicaciones GPS, para mí es primordial 3 aspectos. Los mapas offline, para cuando esté en zonas sin cobertura móvil. HFP, para oír las indicaciones del GPS aunque esté conversando por el intercom. Interfaz escueta, limpia pero intuitiva para manejarlo con soltura y rapidez. Y por último, poder planificar rutas o al menos poder importar archivos GPX, eligiendo así las carreteras por las que quiero pasar. Esas son mis preferencias. Ahora,
tú tendrás otras preferencias o puedes llegar a sacrificar unas cosas a cambio de otras. Así que está en tu mano decidir. Al menos aquí tienes un par de vídeos donde poder comparar Alcantarilla, algunas alternativas y tener una visión general de cada una de ellas. Ahí te los dejo. Yo sigo con mi paseíto urbano y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.